Hola, Hola sí. chicos, ahora sí, ¿me escucháis? Bueno, Ana Paula ha llegado para arreglar el problema técnico. Ya estamos en directo. Menos mal que lo hemos podido arreglar rápido. Si no, ibais a oír de aquí, ¿eh? Bueno, que ya estamos. Lo que os decía, que tenemos un día calentito, calentito. Tebas acaba de hablar respecto al Paris Saint-Germain. Leonardo previamente habló de Tebas y de la Liga, aparte de Mbappé y el Real Madrid. Así que, la verdad, el día Champions lo tenemos candente, candente. Con muchas cositas. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con las declaraciones de Javier Tebas? Diciendo que el Real Madrid nunca podrá ser como el PSG porque el Real Madrid no hace trampas y ellos sí, tal cual. Eso es peligroso, ¿eh? Pero bueno, yo desde luego aquí estoy con Javier Tebas. También entiendo que al final él, a nivel, pues, mediático, a nivel de liga, tiene que proteger a sus equipos de la liga. Aunque se la tenga con Florentino Jurada, al final el Real Madrid sabe que, pues, es bastante importante dentro de la liga y que lo tiene que defender, y sobre todo la situación del fair play financiero. ¿Qué ha dicho Tebas? ¿Qué pasa, Francis? Pues mira, lo que ha dicho Tebas es lo siguiente: el Real Madrid nunca podrá ser como el PSG, porque el Real Madrid no hace trampas, ellos sí. Eso es lo que ha dicho, entre otras cosas. También ha dicho que yo dije que el fútbol español no está arruinado, ni el Madrid ni el Barcelona. Hay por lo menos un 80% de clubes de Europa que lo tienen mucho peor. Bueno, está poniendo en valor de alguna manera a la liga. Habla también sobre los favoritos de Javier Tebas para la liga. En cuanto a también futbolistas, Vinicius, Ansu Fati, habla de Marco Llorente. Bueno, lo de Vinicius estamos de acuerdo, ¿no, chavales? No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que está bastante claro que Vinicius va a ser uno de los factores sorpresa dentro de la liga. Sí, ha quedado buena noche, ¿eh, Muguer? Ha quedado la cosa bien. Después de la derrota del Barça, la verdad es que yo ya sabéis que no suelo hacer vídeos relacionados con el Barça, porque al final este es un canal madridista, pero hoy va a haber vídeo en el canal respecto a la noche amarga del Barça en el día de ayer, esa derrota dolorosa, humillante frente al Bayern de Múnich. Pero bueno, profundizaré un poquito más allá. No voy a hablar solo en sí del partido, creo que es mucho más profundo y el problema que tiene el Barça es mucho más estructural. Hasta ahí puedo leer. Voy a dejar mi opinión claramente. Así que va a haber bastante contenido en el canal, al margen de que obviamente luego habrá postpartido, por supuesto. Haremos postpartido de lo que haga el equipo. El viernes el directo será a la 1:30 o a las 7. A las 7. Alex, a las 7. Los viernes a las 7, YouTube. Y los demás días, pues a la 1:30 o 1. Dice Mugen, yo no lo vi, pero no entiendo a los culés, la verdad. Es complicado entenderles, pero... en fin. Lo que se espera de Vinicius ya ha ofrecido con Solari y cortado por Zidane. Bueno, Fernando, ya sabes que no estoy de acuerdo yo en eso. Pero sí, con Solari desde luego tuvo un inicio de confianza. Bueno, ir mientras tanto entrando al canal. No sé qué ha pasado a nivel técnico para que no se escuchara el sonido, ¿eh? Ya veremos qué es lo que ha pasado. Pero bueno, al final siempre tenemos algún problemilla. Fran, flipé con Araujo, muy bueno. El resto del Barça no estuvo bien, no tenía el balón. Bueno, no es que no tuviera el balón. Yo creo que más bien que no lo tuviera no fue el problema. El problema es que cuando lo tenía muy atrás, no era capaz de darle ritmo y tampoco era capaz de pillar a la espalda porque no tiene ni la velocidad ni la capacidad física. Igualmente, lo mismo se puede aplicar a la hora de presionar y robar. El Barça es un equipo estéril en ese aspecto. Muy estéril. Y Araujo fue lo único que pudo convencer a la parroquia blaugrana. La verdad, el único jugador que demostró tener ritmo y competitividad para poder luchar en un partido de nivel A, de máximo nivel. Eso es que el Barça ahora mismo... en Liga le va a dar para estar ahí, pero en Champions no. Y en Liga vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque si no recupera ciertos jugadores, mucho ojo. ¿Qué piensas de los derechos televisivos femeninos? ¿Debería Tito Florent tenerlos con Real Madrid Televisión? Pues hombre, yo no soy experto en derechos televisivos, pero sí pienso que tal y como está adjudicado la primera Iberdrola, el Real Madrid Televisión deberían apostar, viendo la incompetencia de la liga en este sentido, ¿no? Quizás. Muy bien, el mejor Ter Stegen, ¿no? Bueno, sí, Ter Stegen dejó un par de detalles en forma de parada, sí. Tanto él como Araujo fueron los mejores. Alex, a mí un jugador del Bayern que me gustaría para el Madrid es Thomas Müller.
Lo que pasa es que Müller ya... Esto, aquí aplico, Alex, y al resto os lo digo, la teoría de que creo que ya sus mejores camisetas y sus mejores partidos han pasado y que le quedará algo de eso, pero no creo que sea rentable fichar a un jugador como Müller. Francis, aparte de que ficharlo al Bayern pues sería arduo, complicado. A Rumerí y compañía, trabajar ahí el fichaje de Müller es un emblema y un símbolo. Tengo la impresión que cada... a ver, es que no me estoy enterando bien. Tengo la impresión que cada vez que sale alguna joven promesa española, la prensa se vuelca demasiado y le dan más valor del que realmente tienen. Uf, totalmente de acuerdo. Sí, lo veo, Francis, lo veo exactamente igual. Creo que se le da mucho hype. Muchísimo. Y en esos ejemplos que has puesto, creo que lo más grotesco ha sido con Asensio y con Pedri. Que Müller es del 89. Ya, bueno, pero es un jugador que creo que ya su mejor rendimiento lo ha dado. Va a seguir dando buen rendimiento, pero es mi opinión. Obviamente no tengo la verdad absoluta. Creo que hay otras opciones más positivas a nivel de fichaje dentro de su zona. Y además es un jugador muy estilo Bayern. Habría que verle fuera de su contexto qué tal. Es una suposición. Creo que no lo veremos. Por ejemplo, con Asensio se hizo mucho eso. Darle muchísimo hype, muchísima prensa, muchísimas portadas, periodistas como Tomás Roncero u otros, o como Antonio Romero, apoyando a Marco Asensio como si fuera la nueva estrella mundial. Y en ningún caso yo compré ese boleto. Al menos yo no lo compré. De los que comentáis ahí, el que más me parece estrella y está pasando por un momento de lesiones muy, muy malo es Ansu Fati. Ansu Fati me parece, de los que están ahí, el que más pinta de crack tiene. Con Vinicius, en cierto modo, también se hizo. O sea, con Vinicius también creo que se le catapultó muy rápido. Ahora es verdad que ya parece, ¿no?, que sí que se está estableciendo, ¿no?, dentro de todo lo que es la política competitiva al máximo nivel. Yo flipo con la que le está cayendo a Koeman, pero ¿qué quieren con la plantilla que tienen? Si se las dieran con Saras, que tiene un plantillón, pero hombre, sin jugadores, sí, te lo suscribo, muy bien. Creo que aquí Koeman no es el máximo culpable. Creo que el culpable es la estructura del club, la incapacidad para poder hacer una revolución en condiciones y la poca autocrítica como club, al final. Dice Fernando Lainez, a Ansu le puede pasar lo mismo que a Bojan. Puede pasarle si se lesiona mucho, sí. Pero me parece un jugador muy superior al Bojan que vimos en sus inicios, Ansu Fati. Pero es verdad que está pasando por un momento muy duro y que le puede marcar, ¿eh? A ver cómo se recupera. La verdad es que ayer el Barcelona presenta un equipo que arriba tenía a Memphis Depay y a Luuk de Jong, pero es que creo que al final es mucho más profundo el problema. Mediocampo, defensa, capacidad de presión, capacidad para poder moverse sin balón, para poder jugar a espalda, para poder jugar a otra cosa que no sea el estilo Barça, y cuando salen del estilo Barça se cortocircuitan. Son incapaces de jugar a otra cosa. Por cierto, buenas noticias en básquet. La lesión de Rudy es leve, aunque es duda contra el Burgos. Creo que no va a jugar contra el Burgos y Lasso le dará refrigerio, le dará descanso. Creo que lo va a mantener en, pues eso, con tranquilidad. La recuperación de Rudy con tranquilidad. Busquets es un jugador que ya es un exjugador, sí, totalmente. Opino lo mismo. No a lo mejor tan extremo, pero sí para grandes partidos que exijan mucha carrera a 40, 50 metros, mucho repliegue. Y bueno, para partidos donde tenga que moverse mucho, pues le cuesta. Si no domina el partido, su equipo, Busquets, se vuelve un jugador muy frágil. 10 días decían de Rudy, pero yo lo dejaría más por si acaso. Sí, yo lo dejaría enfriar y que se recupere bien. Que Rudy tiene que ser importante. Un poco al estilo Jul, en ciertos momentos y en ciertos partidos. Darnos ese plus competitivo, esas canastas clave, esa lectura de juego y esa defensa. Es uno de los mejores defensores en el lado débil, sin lugar a dudas, Rudy. Francis, vienen años malos para el club azulgrana. Han hecho muy mala gestión, además de mantener
por mucho, más de lo que podían a Messi. Efectivamente, esperemos que el Madrid pueda hacer buenos años y ganar más ligas. Bueno, vamos a ir año a año a ver nosotros también qué hacemos, qué rendimiento damos. Pero sí, el Barça, en eso te lo compro, Francis, creo que se ha estado hipotecando durante mucho tiempo a la vivienda Messi y que ahora mismo va a tener que rendir cuentas deportivas por ello. Alex, ¿crees que el Barça tenía que haber destituido a Koeman después de la temporada pasada? Puede que sí, puede que no, pero estoy con un Mugen, no creo que sea la solución. Si metes a un Xavi, realmente, ¿qué va a hacer? ¿Apostar por cantera? ¿Qué canteranos? ¿Qué tienes en la plantilla? Los jugadores son al final los elementos competitivos más importantes, que son los que están en el campo. Luego el entrenador te puede dar pluses, te puede reducir tus capacidades, o te las puede aumentar, ampliar, pero necesitas una base de plantilla. El Barça tiene una plantilla corta y que le falta físico, potencia, le falta velocidad de crucero, le falta también en muchos casos pues refrigerar a los veteranos y que otros puedan coger el testigo. Fernando, el peligro no es el Barça ni el Atlético, los verdaderos peligros son otros, te refieres a la Champions, obviamente. Sí, está claro, aunque el Atleti, cuidado, quiero ver este año al Atleti, ¿eh? El Atleti es un equipo que en Champions compite bien normalmente, con Simeone, es la realidad, aunque no haya ganado ninguna. El plan debe ser que llegue bien a febrero Rudy, el resto de la temporada con precaución. Sí, en cierto modo, sí. Dice Mario, ¿qué pasa Mario? ¿Qué tal? ¿Quién es Robert Lewandowski? Pues hombre, ayer no tuvo su mejor partido, pero vamos, si con eso le dio para dejar destellos de su talento y gol. No hizo su mejor partido teniendo en cuenta que le he visto en otros partidos dominar más, aún así es que le da para marcar dobletes, es una bestia en el área, es un animal. Lo mejor que nos podría pasar como madridistas es que se cargaran a Koeman y trajeran a un buen entrenador para quemarlo, y mientras tanto seguir aumentando la ruina. Sí, visto así, sí, desde un punto de vista madridista sería lo mejor. Fernando, Hernández, González, Munuera, entiendo que te refieres. Sí, bueno, los árbitros, veremos, porque obviamente las designaciones a veces son llamativas, son bastante llamativas. Oye, del partido de hoy no estamos empezando a hablar. ¿Cómo os habéis despertado? ¿Más positivos que ayer? ¿Más negativos? ¿Cómo habéis despertado? Sigo un poco en la línea del 1-2, ¿eh? Sigo un poquito igual. Pienso que ganaremos, pero va a ser un partido duro. Va a ser un partido que en algún momento vamos a sufrir, chicos. Hoy en algún momento vamos a... Tranquilo, veo un 1-1. Vale, estás tranquilo, ves un 1-1. Joder, pues yo si viera un 1-1 no estaría tranquilo. Bueno, si me veis aquí, mientras me voy a comer pepitas de chocolate. De cacao. Que van muy bien para tener energía. Hoy no voy a tomar Coca-Cola. Mario, ¿quién jugará por Modric? Das por hecho que Modric lo va a descansar, como lo va a dar descanso Ancelotti. No sé yo. Tú piensas que sí, ¿no? Que al final no va a jugar. Yo creo que lo va a rotar en otro partido, ¿no? Hoy, pero veremos. Muy bien, yo sigo con la misma línea. Creo que en defensa seguiremos flojeando. Confío en la delantera. Partido abierto. Ves tú, muy bien. Partido con opciones para los dos. Tira y afloja, ¿no? A ver quién tiene mejor rendimiento con ocasiones. Yo espero un equipo un poquito más centrado en defensa. Focus, Kike, dice Ana Paula. Sí, yo siempre estoy con el focus a tope. Bueno, hago lo que puedo, ¿sabes? Habrá momentos en el cual el focus, pues, vaya peor. Oye, Antonio, no te he saludado. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás, hombre? Antonio Jesús Alex, uno de los habituales. Lo dijo ayer, bueno. No lo dijo al 100% de claro. Lo dejó caer, a lo mejor. Pero yo no lo tengo del todo claro. A ver qué es lo que pasa con Modric. Igual que ayer el Inter es muy parecido al del año pasado que ganó la Liga, aunque ha cambiado de entrenador. Sí, es parecido. Yo soy más de los que piensa que es parecido a que tiene un nuevo libreto, pero para gustos colores. Muchos goles espera Mugen, tal y como estamos argumentando y analizando a nivel futbolístico. Fernando, Modric tiene que estar contra el Valencia. Ahora hay que sumar de a 3. Bueno, si cogemos esa línea, chicos, es día de Camavinga. Camavinga, Valverde, Casemiro. Es una prueba para Eduardo.
Mis pronósticos suelen ser buenísimos. Así que quedan 0-0. En vez de un 2-3, ¿no? Como apostaste, 0-0. Bueno, a ver, ¿eh? Yo apostaría porque va a ser 1-2. Va a haber ocasiones, pero no creo que marquen todas, chicos. ¿Te gusta más el Inter o el Milán? Me gusta más el Inter, más que el Milán. ¿Te refieres a futbolísticamente o con cuál empatizo más? Como institución, como club. Si es actualmente, creo que el Inter es mejor equipo que el Milán. Y me gusta más. Sobre todo a nivel defensivo. ¿Qué tal, Quique? ¿Hoy podemos jugar 4-4-2? Pues si está Modric, sí. Si no, quizás un 4-3-3, no lo descarto. Hay que dar descanso a Modric, dice Ana. Pero el equipo sin él no es lo mismo. Claro, tener en cuenta que todavía no está Kroos, que yo creo que le quedan un par de semanas o 3. El momento de Camavinga va a llegar y es importante meter miembros en el centro del campo. Para partidos importantes yo no me fío de Isco. En general no me fío de Isco. Ceballos obviamente no se le espera. O sea que, a ver, ¿qué nos podemos encontrar en ese centro del campo? Pero yo apostaría por Casemiro, Modric y Valverde sin descartar Camavinga. No descarto de titular Camavinga, como os lo he dicho, en un 4-4-2 o en un 4-3-3, no lo sé. Bueno, un 4-2-3-1, para los eruditos, que ya sé que os ponéis un poquito tiquismiquis con los posicionamientos, que luego los jugadores se mueven, chavales. Mi Inter favorito fue el que ganó la Champions con Mourinho, que tenía a Diego Milito, Snyder y a Eto'o, entre otros. Muy buen Inter de Milán. Thiago Motta, Walter Samuel... Ojito, los jugadores que había por aquel entonces. Crema. Yo creo que Modric juega. Ya le darán descanso al fin de, ¿no? Yo pienso también lo mismo, Mugen, pero no sé. No me extrañaría doble pivote, Camavinga, Casemiro y luego Valverde, Mario a la derecha, ¿no? Tú apostarías por eso. Un 4-2-3-1 con Camavinga, Casemiro, derecha Valverde, media punta Sarr, izquierda Vinicius, arriba Karim. Yo creo que ese sería tu 11, ¿no? En el centro del campo. ¿En defensa pensáis que va a jugar David Alaba de lateral izquierdo o de central? Fernando, yo veo, mira, 4-4-2, Casemiro, Valverde, Camavinga, Isco. Bueno, Isco ahí me gusta más en un 4-4-2 siempre que en un 4-3-3. Cuanto más arriba Isco, mejor. Dentro de que espero que no juegue, mejor ahí que atrás. Me refiero a cuál te empatiza más. El Milan. El AC Milan me ha gustado mucho. Yo de hecho voy a empezar con historias del abuelo Cebolleta, pero yo empecé a ver fútbol internacional con el Milan de Capello. Más que con el de Sacchi, sobre todo con el de Capello. A Jean-Pierre Papin, que os acordaréis los veteranos del ex del Olympique de Marsella, y que con el Milan jugaba muy bien, buen delantero. En baloncesto solo hay un equipo de Milán, el Armani, efectivamente, correcto. Pero en la posición de Isco juega Sarr. Sí, si es que yo a Isco no le veo hoy de titular. Me sorprendería. Isco puede entrarte durante el partido, eso sí, pero no le veo de titular. Fernando, no soy de Isco, pero hoy sí le veo de titular. Bueno, yo no lo termino de ver claro, ¿eh? Creo que hay otras opciones para un partido de la exigencia frente al Inter. Creo que hay otras opciones, Valverde, Camavinga, Casemiro, Modric, o en 4-2-3-1, o en 4-3-3, o en 4-4-2, como lo queramos esquematizar y posicionar. Francis, esa es buena, ¿eh? Joder, sois un poco mamoncillos, ¿eh? Cuanto más arriba Isco, mejor. A ver si lo ponen en el último anillo del estadio. Sí, ahí, arriba. Hombre, Isco... De hecho, yo si Ceballos estuviera a nivel competitivo medio, le pondría antes que a Isco. Pero bueno, Ceballos tiene pinta de que va a jugar poco. Ahora que Hazard está más rápido, que siga jugando. Sí, Hazard yo creo que es de los que necesita más minutos. Y sentirse importante y sentirse útil. Y con confianza en el campo, eso te lo dan los partidos. Alex, las apuestas dan ligeramente favorito al Inter. ¿Sí? ¿En serio? A ver. Vamos a verlo. Creo que no se puede hacer publicidad de esas apuestas, así que no lo voy a mencionar. Pero voy a mirar. Sí. Le dan al Inter, por ejemplo, en una británica, 2,37. 3,5 el empate y 2,90. Pues yo os voy a decir una cosa. Yo no creo que el Inter sea favorito. La verdad. No lo sé, ¿eh? A lo mejor voy decrecido y todo lo que quieras, pero yo no veo favorito al Inter. Llamarme loco. Isco puede irse con su WAC, dice Ana Paula. Sí, con Sara Salamo. Se puede ir por ahí al campo un rato o
o a la playa, que son los dos bastante playeros, creo. Modric hay que tenerlo para Valencia. O sea, que os parece el partido de Valencia muy importante, por lo que veo, y que necesitamos a todos a tope. ¿Más complicado el partido para vosotros de Valencia que el de Milán o qué? Os veo un poco con esa doble lectura de partido intersemanal, pensando también en el del finde. Y yo creo que de momento tenemos que pensar en el del Inter. Hay que empezar bien, chicos, que luego la Champions se complica, ¿eh? Pensáis que hay margen de recuperación y luego cuidado. Cuidadito, que mirar el año pasado. Francisco, a Sarr sigo sin verlo. Pues lo vas a ver, ¿eh? Ya sé que sigues sin verlo a nivel Chelsea, no lo vas a ver, creo. Pero a un nivel útil sí. Espero. Ojalá toquemos madera. Lo mismo hablaron con Ceferín y las apuestas van por ahí. Puede ser. Pero bueno, yo no voy a decir qué es lo que haría a nivel de apuestas, porque no es el foro para ello. Lo de jugar en casa se valora para las apuestas. Ajá, sí, bueno, se valora, pero también hay que valorar los equipos, ¿no? Por encima de ello. Creo que el Madrid es mejor equipo que el Inter. Creo yo. Siendo el Inter un equipo que hay que respetar y un buen conjunto. Igual que Pochettino diciendo que el París y el Chelsea son los favoritos. Bueno, Jeffer, hombre, a mí sí que me parece el Chelsea favorito. El Chelsea favorito, el PSG menos favorito. Creo más en los equipos que en los nombres. Muchos nombres no te dan las victorias, te la dan los equipos bien estructurados y el talento. Tienes que tener las dos cosas. Eriksen tiene problemas cardíacos. Lo he visto en una web muy interesante de resultados, llamada Flash Score. Me suena bastante esa web. Eriksen ahora mismo está parado, ¿no? Tiene que mirarse todos los asuntos relacionados con su situación cardiovascular, etc. ¿Ves la Youth League? No, no la veo. Bueno, la veo de vez en cuando. Como algo así, si ha pasado algo interesante, pero no soy seguidor de la Youth League. En Italia se puede empatar o perder. Donde no se puede perder es en Ucrania ni con John Wayne. Ni con John Wayne, me gusta de Fernando. Hombre, yo creo que hay que salir a ganar todos los partidos. Soy bastante típico en ese sentido. No quiero pensar en empate en ningún lado. Messi, Neymar, a estas alturas no sé si es bueno. Condicionan mucho a un equipo. Yo creo que también. Al final la clave para ellos es Mbappé. Que por cierto, ya habéis escuchado a Leonardo, ¿no? Que Mbappé, bueno, da por hecho que va a renovar, que va a continuar. No ve un PSG sin Mbappé. Va con toda la con toda la confianza del mundo, Leonardo. Quieren mucho balón y no defienden nada. Estoy de acuerdo, Mario, con respecto a Messi y con respecto a Neymar. El juvenil A comienza en Milán frente al Inter la defensa del título a las 4, en Vamos. Muy buen apunte, Ana. Muy buen apunte, para que estemos todos atentos. Ayer vi a Frank Guillén narrando al Barcelona en otro canal de YouTube. Frank Guillén, colega de profesión, con el cual he coincidido y he trabajado. Buen tío, aunque obviamente madridista no es, pero es muy buen tío. En persona un tío muy agradable. A mí yo me llevo muy bien con Frank. Y además muy válido. Como narrador de básquet, sobre todo. Y de fútbol también es muy bueno en Dazón, le he visto. Espero que le vaya bien, aunque no coincidamos a la hora de ver cosas a nivel futbolístico. Son de esas personas con las cuales dices, gente muy válida y buenos tíos, te tratan bien. Leonardo, con las amenazas siempre, Quique. Sí, bueno, ya lo sabemos, Mario, efectivamente. Eso es, siempre amenazando. Es la política comunicativa del Paris Saint-Germain, de toda la vida. ¿Agüita? Vamos a ver un poco. Daddy, si Mbappé tiene acuerdo con Florentino, vendrá. Sí, te refieres a si hay algo ahí, ¿no? Algo más allá de las palabras, Daddy. Intuyo que te refieres a eso. Creo que eso nunca lo sabremos. Pero obviamente si es así, va a venir. ¿Vas este año a pagar Dazán? Sí. Para ver la Euroliga, sí. Y para ver al Real Madrid femenino. Ana Paula y yo, en ese sentido, no hacemos renes. No hacemos limitaciones. Dazán, Movistar, la Champions, todo. Fernando, Mancuer del Barça también, lo suelo ver, un barcelonista estrato que sí ve los males del Barça. Sí, Mancuer, creo que os he hablado alguna vez, chicos, ¿no? Cuando me habláis de canales, periodistas, comunicadores, Mancuer, me lo comentasteis y le he visto un par de vídeos, me gusta. No le sigo, pero lo valoro porque es bueno. Al final, la calidad la valoro. La valoro mucho, dentro de todo, en general, y en la comunicación deportiva en particular, sean periodistas o no lo sean. Así que guay. Mancuer, bien. Aunque sea del Barça.
Repito y reitero, vais a tener contenido de YouTube esta tarde respecto a Leonardo. También habrá vídeo de Tebas, que ha hablado en como ya sabéis, en un acto publicitario de la Liga. Y más cositas. Rummenigge ha dicho que es muy probable que Haaland y Mbappé jueguen en el Madrid el año que viene. Sí. ¿Ha dicho eso? ¿Dónde? Si se puede saber, Mario. No me había enterado. O sea que Rummenigge... Hombre, yo digo una cosa. Con lo que le daría mucha credibilidad a Rummenigge no es tanto con lo de Mbappé, que a lo mejor es más una sensación, pero con lo de Haaland sí, porque el mercado alemán, Rummenigge seguro que lo conoce bien. Y con el Borussia Dortmund seguro que ha tenido comunicación de cara. Oye, ¿qué es lo que va a pasar con Haaland? Porque Lewandowski a lo mejor le quedan 2 años al máximo nivel, con la edad que tiene. Y queremos valorar lo de Haaland, y a lo mejor lo han dicho en Bill, ¿no? Puede tener credibilidad, Bill suele tenerla bastante. Pues, ojo, si es que menudo año 2022, ¿eh? Yo quiero hablar del 2021 porque es ahora, es el presente, carpe diem, pero el 2022 pinta fabuloso. Fran, pero la ZAN se puede añadir a Movistar también. No sé qué sale más rentable. Ahora mismo no tengo números encima de la mesa, Fran. Si económicamente te lo puedes permitir, te diría que lo tuvieras, porque además puedes ver la Premier, que a día de hoy es la mejor liga del mundo. ¿Para qué no vamos a engañar? La mejor liga nacional del mundo es la Premier League. Tiene el mejor fútbol. Y el Manchester United, por ejemplo, que antes no daba espectáculo, ahora sí. Manchester City, Chelsea, en fin, crema futbolística. El Inter, dice Alex, que es un equipo que ha tenido muchos exmadridistas: Zamorano, Snyder, Samuel, Solari y Eto'o, también lo considero exmadridista, entre otros. Y el Madrid fichó a Roberto Carlos del Inter, previo paso de Palmeiras, que vino. Sí, Fran, habría que hacer cuentas si pagar Dazam por separado, incluirlo en Movistar. Sí, habría que hacer cuentas, efectivamente. Mario, a mí nunca me ha ilusionado tanto como fichar a Haaland. O sea, que nunca te has ilusionado tanto. O sea, que lo de Haaland estás como loco, para que venga. Sí, macho, te veo siempre a tope, Mario. Tío, te veo con lo de Haaland, te veo... Yo también, tengo ilusión. Me parece una bestia, un animal. Con Mbappé dominas. Si consigues a los dos... Pero es lo que os digo también, Los nombres no hacen los equipos, ayudan, pero no hacen los equipos. Ya lo vimos nosotros con los Galácticos, cómo terminó la cosa. Y en el fútbol de hoy en día, moderno más. Mucho trabajo táctico, posicionamiento, muy importante el repliegue, la presión, bloque bajo, bloque alto, muchos factores. Y también las rotaciones, cómo rotes al equipo, Hay muchos partidos durante el año. El Madrid tiene a Reinier en el Dortmund. Creo que eso ayudará en las negociaciones. No sé yo, porque Reinier, la verdad, es que rendimiento ninguno. No cuenta nada el Borussia Dortmund con Reinier. Una pena porque para mí es un jugador que tiene cosas. Pero tampoco en Brasil Olímpica jugó prácticamente nada. Jugó a los minutos secundarios o de la basura, la mayoría. Alex, ¿ves éticamente mal el usar ciertas páginas para ver deportes en directo? No lo veo bien, pero lo entiendo. A ver, al final también entiendo las situaciones económicas de la gente y creo que las plataformas televisivas se están pasando. Movistar es carísimo, por ejemplo. Entonces, a ver, a mí no me parece bien, insisto. Creo que todo lo que es ilegal está mal. Suena absurdo, pero es así. Pero a veces entiendo a la gente, tío, se cansa. Alex, Cambiaso, otro ex que fue al Inter, sí, Esteban Cambiaso, y con muy buen rendimiento. Por cierto, chicos, hablando de cosas del Inter, así, haciendo un poquito de reminiscencia y retórica del pasado, un jugador que me hubiera gustado a mí fichar del Inter es Javier Zanetti. Profesional inmaculado, increíble futbolista, doble lateral izquierdo-derecho, descomunal jugador. Historia del Inter, historia del fútbol italiano y del fútbol argentino. Mario Carroll, estos dos físicamente enteros sería brutal, sí, obviamente. Alan y Mbappé, entiendo a qué te refieres. Fernando, Arribas, Peter, Marvin, Miguel Blanco, vaya jornada nos viene. Sí, tenemos crema. Crema de la buena, futbolística. A nivel de cantera, estamos en una de las mejores jornadas que recuerdo yo. Fran, gracias. Es que creo que con Movistar añades Canal Deportes y ves todo el básquet. Sí, eso sí, claro. También el básquet hay que seguirlo, chicos. Creo que voy a necesitar agüita en breve. Me estoy quedando sequito. Seco, seco. Pero bueno. Yo tengo todo Movistar, Así os lo digo. No sé si se puede hacer publicidad, yo creo que sí, ¿no? Comentarlo en Movistar, da igual. Ya ves tú. Yo estas cosas a veces me pierdo. Me pierdo con las políticas de promoción o no promoción, Me pierdo un poquito. Aurelio de Laurentis propone una nueva Superliga. ¿Habéis visto esto?
Una liga europea con acceso democrático. Llevaría 10.000 millones de euros al fútbol europeo. Bueno, habrá que ver esto, ¿no? A ver qué es lo que ha dicho De Laurentiis. El sistema ya no funciona. Habla para Daily Mail. Champions, Europa League no generan ingresos suficientes. Me encanta que presidentes random den la razón a la Superliga. Me parece brutal. Ya daremos detalle a ese respecto. De Laurentiis, que ha hablado, Tipo siempre polémico, por cierto. Fernando, yo este año me borré del básquet. Bueno, pues el básquet hay que seguirlo como sea. No es normal que Flope renueve a tantos canteranos, y eso es porque está haciendo hueco. ¿A qué te refieres, Mario? Explora un poquito más ese argumento, porque suena bien. Detállame más. Lo de la Superliga, retención de salarios. Vale. Protección de jugadores. Es que, a ver, el Paris Saint-Germain va a intentar atacar al Real Madrid en alguna situación que vea por dónde entrar a nivel de fichar a algún jugador. Por ejemplo, a Leonardo le encanta Vinicius. Pues obviamente el contrato salarial de Vinicius hay que atacarlo. Vinicius es, creo, el tercer jugador de la plantilla que menos cobra, Habría que mirar ya el salario de Vinicius. Creo, de hecho, chicos, si no corregirme, se miró el asunto, el punto contractual de Vinicius se miró hace un tiempo, salió información. Habría que mirarlo. Creo que es muy importante mirar la situación de Vinicius, porque al Paris Saint-Germain le encanta a Vinicius. O sea que ahí hay que hacer algo para mantener muchos años una delantera con Vinicius. Mario Carroll, varios canteranos, salarios bajos para hacer huecos para los dos bichos. Ah, vale, ya, sí. Claro. Sí, pero esa política es un poco salarial pavones y Zidanes, cuidado con eso. Creo que hay que mantener la clase media. Yo lo que espero es que Florentino no haga una gran descapitalización. Me explico. Lo que le pasó al Real Madrid Galáctico, entre otras cosas, es que perdía jugadores que eran importantes en esa segunda línea. Entre otros, voy a poner un ejemplo muy gráfico y muy visible, muy evidente. Un jugador que era clave, como Claude Makélélé, y no se le quiso subir el salario, y Mourinho dijo, tráemelo para acá, que yo le voy a dar rendimiento. Y Abramovich ni se lo pensó. Además tenía carne fresca económica, el Chelsea, y lo fichó. Lo que no podemos hacer es, me lo voy a inventar, no va a pasar, pero no puedes vender a Casemiro, no puedes soltar a Valverde, no puedes soltar a Militao, o sea, tienes que tener cuidado con todo eso. Dice Mario, pero si invierte fuerte en la cantera está bien, Quique. Sí, sí, que eso está muy bien, pero ¿me estás entendiendo lo que te digo? Bueno, los canteranos nuestros son muy buenos, pero hay que verles también al máximo nivel. Ahora en Movistar... Ah, vale. Ahí es que está Ana Paula hablándole a Alex del tema de Movistar, vale. Movistar Lite. Vale, vale. Ah, sí. Es verdad, el Movistar Lite, sí, sí. Está bastante bien eso, como uso temporal. Muy bien. A ver, de los canteranos que hablamos, Mario, ¿vale? Yo creo que hay diferencias. O sea, una cosa es Arribas Blanco, Miguel Gutiérrez, pero yo creo que ahí ya hay un salto, ¿no? A los Juan Vilatasa, Doctor, Mario Gila, Pablo Ramón, Sergio Santos... No todos tienen el mismo nivel. Yo con que de ahí Fluidías tiene buena pinta de cara al futuro, pero yo creo que hay que mantener un equipo intermedio y con jugadores que den nivel sin tener la vítola de galáctico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es muy importante. Sí, sí, está guay, sí, 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 sí. Si yo, Mario, te compro lo de la cantera, tenemos un gran... en teoría, que luego, insisto, hay que verlos, hay que testarlos al máximo nivel, más veces, pero que hay que tener cuidado, que no puedes vender a ciertos jugadores porque rompes el equilibrio. A ver, tipo, vender a Casemiro con 30 años, me lo invento, para luego darle peso a Antonio Blanco, yo creo que es un error. Tienes que tener a Antonio Blanco trabajando dentro de lo que es la línea de equipo. Me estáis volviendo un poco loco con el tema de Movistar, chicos. Ana Paula os aclara eso, ¿vale? Porque yo ahí me pierdo. ¿Te molesta que canteranos nuestros se vayan al Atleti? Depende de qué canterano. Habría que entrar ahí. Yo creo que hay canteranos que a lo mejor se quieren ganar la vida y saben que en el Madrid no lo van a hacer. Y en el Atleti tienen posibilidades de hacerlo. Es totalmente legítimo. Obviamente prefiero que se vayan al Atleti antes que al Barça, también te lo digo. Creo que el Barça tiene otros componentes. La Masía y eso, yo ahí no quiero que se vayan.
Por ejemplo, lo que hicimos con Cubo, creo que fue un muy buen movimiento a nivel económico, porque terminaba contrato, y el riesgo financiero es menor, con una posibilidad de rédito deportivo amplia, siempre y cuando solucione el tema del pasaporte, que es japonés y eso es complicado a la hora de hacer las plantillas para que Cubo tenga hueco, o Reinier, también nos valdría. Pero sí que tenemos una buena chavalada que va a ir. ¿Aún no ha respondido el qué? Es que no sé qué estáis hablando. Me estáis volviendo un poco loco, chicos. Me confundís la conversación. Yo estoy hablando aquí de los canteranos, estáis con Movistar. A ver, Ana Paula que esté con lo de Movistar, porque yo soy bastante limitado, ¿vale? Yo soy un poco como Coco. O sea, yo soy un poco Barrio Sésamo, ¿vale? O sea, ahora mismo, si me sacáis de ese tema ahí, me confundo. Porque yo lo de Movistar no lo sé en detalle. ¿De acuerdo? Vamos a comer más pepitas de cacao, chicos. Oiga, qué golpe da, perdón, perdón. Oiga. Están muy ricas, Os las recomiendo. Para coger así energía y no tomar siempre Coca-Cola, que engorda, os lo recomiendo bastante. Vamos a tener que hacer publicidad de esto. Lo hablaremos para un patrocinio. A ver, que me he perdido. Ahora estoy. Alex había preguntado, ¿dónde crees que llegará el Madrid femenino este año a la Champions? Vale, el Real Madrid femenino a la Champions yo lo veo en cuartos de final. Creo que ese es su... Sí, eso, cuarto de final. Me ha costado. Me ha costado bastante. Es que soy limitado. Espero que eliminen en grupos, el equipo es muy corto y tenemos que luchar por puestos Champions. Joder. Fernando, ¿no te gusta mucho el Real Madrid femenino actual, no? No te veo muy contento con el Real Madrid femenino. No sé. Creo que tiene cosas y puntos de mejora, pero también creo que estos dos partidos frente al Atleti y el Levante nos han hundido demasiado, Queda mucha liga. Que el equipo el año pasado tampoco empezó bien. Y mira cómo terminó. Entonces, tener en cuenta que tuvimos un sobreesfuerzo, muchas bajas. ¿Te encanta? Pues no lo parece, No lo parece. Te encanta, pero no lo parece. Pero bueno, te creo, tío, te creo. Oye, ¿tenéis ganas de ver al equipo en básquet ya en Liga Andesa, no? Después de campeones de la Supercopa, así hablando de cosas random, al margen de la Champions, que ahora seguiremos hablando de ello, obviamente. ¿Cómo haces para imitar tan sumamente bien a Mourinho? Gracias, Alex. Bueno, toda la vida me gusta imitar. Y creo que tengo un buen oído. A ver, yo tengo mis virtudes y mis defectos como comunicador, pero creo que tengo buen oído. Y eso me permite imitar decentemente. Tampoco soy un experto, Vamos, imito a 4 o 5 personas. O 6, tampoco muchos más, Zidane, Ancelotti, Mourinho y alguno más. Tampoco mucho más. Pero sí, me gusta imitar. Toda la vida me ha gustado imitar. Lo dicho, en básquet, ¿qué? ¿Tenéis ganas de ver al equipo? A ver qué tal. Contra Burgos, buen equipo. Además, para empezar la temporada. Y luego ya Euroliga, tenemos el inicio frente a Anadolu Efes. Ojito. Y el Chesca no me... ¿Lo habéis visto lo de Isaiah Thomas? Que lo va a fichar el Chesca. Lo han informado en una web de... En una web de Grecia. No sé si está Imuen, que suele estar muy al loro de estas cosas. Pero sí, Isaiah Thomas, que con todas las lesiones que ha tenido, el Chesca lo quiere fichar. Va a formar un buen equipo el Chesca, Este año está otra vez entre Svezia y él. Eso sí, darles un balón a cada uno. Interesante, Fernando. Fui entrenador de fútbol femenino del 90 al 99. Y este equipo no está equilibrado ni física ni mentalmente. Bueno, desde luego, conocimiento de causa tienes. ¿Para qué no vamos a engañar? Tienes experiencia. Aunque yo pueda estar más o menos de acuerdo, desde luego eres un tipo que puedes hablar bien del Real Madrid femenino y del fútbol femenino. Tienes experiencia, está claro. Si el PSG pone 100 kilos por Vinicius, ¿lo vendías? No me hagas esas preguntas, Mario. No me hagas esas preguntas, que tengo distintos pensamientos. Me vienen, me va y me vienen. A veces digo que sí, a veces digo que no. Por 100 millones me lo pensaría. 100 millones son muchos, Os recuerdo que Cristiano Ronaldo salió por 100 millones del Madrid. Para que nos hagamos una idea. El Burgos creo que tendrá bajón. Veremos. Sí, con ganas de básquet, aunque este Burgos ya no tiene a Peñarroya. Sí, y Peñarroya tiene mucho que trabajar en Valencia Básquet, por cierto.
Sí que vi lo del Chesca, a ver qué pasa, dice Fran, que está siempre al loro también. Hay muchas bajas en el femenino, sí. Yo veo muchas bajas en el femenino y creo que todavía es pronto, ¿no? Para sacar muchas conclusiones. Tanto para bien como para mal. No, no, Vinicius, a ver, evidentemente hay que apostar por él, pero tú me pones en un brete y yo te digo 100 millones me lo pienso. Si con 100 millones al final reúnes Mbappé, Haaland y fichas a otro jugador, a un centrocampista que pueda sustituir bien a Modric, que Modric vamos a ver. Vamos a verlo, es un... Desde luego para analizar la situación es difícil. Yo ahora soy muy de Vinicius. Siempre he sido de Vinicius, excepto en el momento en el cual te desquicia y te empieza a fallar situaciones, como ha hecho durante tiempo, pero obviamente tiene un talento natural, tiene muchísimo nivel para hacer cosas diferentes en el campo. Cláusula para el PSG. Hombre, también os digo, yo al PSG le sacaba los hígados por Vinicius, ¿eh? O sea, si Florentino dice, mira, es que ahora me lo he pensado 100 o 150, te lo hago, ¿eh? Te lo hago. A mí, Neuhaus me gusta mucho de recambio de Modric o Kroos. Interesante. Pero, lo de Pogba entonces queda difícil, ¿no? Bueno, su hermano Matías habló en el chiringuito del tema de la renovación y no dejó nada claro de que fuera a renovar, ¿eh? No sé qué fiabilidad puede tener lo que dice Matías Pogba, pero su hermano al final. Yo creo que Paul Pogba va a buscar otro... en el PSG o en el Madrid, pero va a buscar otro tipo de inquietudes. Creo que ya lleva mucho tiempo en la Premier y es un jugador que creo que es bastante inquieto, es culo inquieto. Y el Madrid le puede dar 3 o 4 años de proyecto nuevo interesante. En la Supercopa homenajearon a San Emeterio. ¿Te hubiera gustado verlo en el Madrid? Pues mira, yo soy políticamente incorrecto. Fernando San Emeterio me parece un muy buen jugador y ya, pero no me parece un jugador top para un Real Madrid. Sí que hubiera podido ser muy interesante y obviamente hubiera aportado, pero a mí yo nunca he sido mucho de Fernando San Emeterio, la verdad. Pero si sale Modric, Isco, caben los dos. Sí, sí. Puede que sí, ¿eh, Mario? Puede que sí, te doy la razón. Puede que entre los dos. Why not? Puede que sí. Por cierto, en el Borussia estoy viendo jugar muy bien de nuevo a Julian Brandt. Ojito, ¿eh? Es un jugador interesante. No hablo para el Madrid, pero es un jugador que me gusta. Peñarroya de entrada tiene a Rivero y la Verí. Lesionados en el 4. Arostek en el 3, Dimitrovic tocado y Prepelic y Tobi acaban de llegar. Bueno, no, Tobi no acaba de llegar. Y Prepelic tampoco, ¿no? O sea, ya creo que tienen ya digamos una dinámica de trabajo. Si te refieres que hay un nuevo entrenador y que todo puede costar, sí. Pero bueno, Prepelic ya en el Valencia Basket del año pasado dio muestras, ¿no? De su categoría, para bien y para mal. Igual que Mike Toby Jr., exactamente lo mismo. En menos partiditos se marcaba contra el Madrid, la verdad, el tío, joder, macho. Es que están apuntando, lo de Camavinga. No descartan lo de Camavinga de titular, Ojito. El PSG de principios de los 90 también tenía cierto nivel. Y creo que eliminó al Madrid. Sí, me acuerdo muy bien. Yo veía esos partidos con mi padre. Y fue un poquito al principio de ver con mi padre partidos de UEFA y de Champions. Pero eso creo que fue... No sé si fue en la UEFA. Con Ginola y con George Weah. 93-94 puede ser. Me suena. Me suena, Que creo que nos metieron en el Parque de los Príncipes un 4-0. Nos pasaron por encima. Arriba andamos muy bien, pero atrás sin Álava nos hace dudar Nacho Militao, que era más seguro la temporada pasada. Yo espero que Nacho coja nivel, porque Nacho ha bajado. Y es importante que se mantenga, para que no notemos la baja de Varane, que por cierto ha empezado bien con el Manchester, cosa que ya se intuía, para los que no eran mucho de Varane. Acaban de llegar de las Olimpiadas y entrenar un poco... Ah, vale, te refieres a eso. Vale, Fran, eso sí te lo compro. A mí Toby me encantaría. Para el Madrid si se va Tavares a la NBA, o hace falta fichar un pívot. Tavares va a estar con nosotros mucho tiempo. Está muy bien con su pareja, con su chica aquí y... ¿Quién no lo descarta? ¿Lo están diciendo los diarios digitales? No, me lo han comentado antes aquí. Soy Camavinga.
Lo de Camavinga que os he comentado antes, chicos. Este año el segundo capitán del Madrid de básquet es Rudy. Sí. Y es un capitán sin brazalete. No lo necesita. Es un auténtico líder. Un auténtico líder. Crack absoluto en todos los sentidos. Papán, Ginola, Wea, Dartel, Fontán. Eres veterano, Fernando, ¿eh? Te sabes el PSG y Raí también en su momento. Real Esparta. Las declaraciones de Rummenigge. A ver. ¿Qué? A ver qué info me das, Mario. Vamos a ver. Real Esparta. Ah, aquí está. Es que estoy con lo de Laurentis. Hay mucha información, ¿no? Y, joder, aparte de la previa de la Champions. Habla del Barça, ¿no? De que Messi les va a afectar. Thomas Müller. No sé si te refieres a esto. Pero no habla del Madrid, ¿no? Habla de Messi, bueno, lo que al menos estoy viendo yo en el digital de marca. De Müller, del cambio de Kovac a Flick. Fue importante. La idea de la FIFA y Wenger de celebrar el Mundial cada 2 años. Analizó el regreso de Cristiano Ronaldo. Tiene 36 años, juega 20 años en el nivel. Tiene una parte superior del cuerpo como Adonis. Recuerda una escena cuando estaba en Turín. De repente estaba parado detrás de una puerta con las manos en alto. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy practicando la celebración de mi próximo gol. ¿Te refieres a eso, no? ¿Cómo? La cuenta de Twitter Real Esparta. ¿Pero qué pasa? ¿Esa cuenta es una cuenta muy seguida o algo? A ver, Real Esparta. Estoy viéndola. Bueno, no veo nada en especial, pero bueno. A ver. No sé. Bueno. Yo ya sabéis que cuando llega la hora, estoy ahí ya un poquito, a veces me cuesta ver ciertas cosas. Yo volvería a traer a Kovac. A Kovacic, entiendo, Fernando, que te estás refiriendo. A Valde va, yo me parecía un jugador muy útil para el equipo, pero creo que ya su tiempo pasó. ¿A Valde va a jugar contra el Burgos? Pues no tengo idea, pero me da a mí que sí, ¿no? Que va a estar Alberto Abalde para el partido de Burgos. Creo que no tiene nada grave, ¿no? O sea, tengo yo la sensación, no tengo la información al respecto. Pero yo diría que Alberto Abalde tiene posibilidades de volver. Jugador muy importante Alberto Abalde este año. Muy importante. En fin. Del partido, chicos, no me estáis diciendo muchas cosas, que jugamos esta noche. Tío, estamos aquí hablando de todo lo demás, menos del partido. Jeffer, Haaland en julio. Ojalá. Es que a mí me parece lo de Haaland muy raro, si lo analizas, lo que ha dicho Rummenigge de Haaland y que el Chelsea fuera por luego Lukaku, porque es que Haaland, nanay, porque fueron a por Haaland primero. Y nada. Y no se ha valorado el City tampoco. O sea, a mí me parece que ahí hay algo. Hay algo. Estamos muy tranquilos, Fernando, que luego llega la noche y nos ponemos nerviosos. Nos ponemos nerviosos todos. Que yo voy a estar viendo el partido aquí con mi chica y con mi padre. Esta noche ganamos al Inter, seguro. Y Vinicius seguro que marca. Ese es mi padre, Enrique Recio, ya sabéis. No hace falta que lo presente. Estoy todo el día presentándolo, pero ya lo veis, tiene el mismo apellido que yo y el mismo nombre. Vamos. Blanco y en botella. Sí, papá, yo creo que Vinicius va a marcar esta noche. Estoy contigo. 1 o 2, ya te dije. Y ya os he dicho a todos. No hay ningún directivo o exfutbolista que no diga que Haaland juega en el Madrid. Ya, es que eso... Claro, pero bueno, ya viste lo de Mbappé, que estaba hecho, cuestión de horas. Y luego mira. Pero bueno, fútbol es fútbol, ¿eh? Fútbol es fútbol y hay que ir esperando. Pero sí, ojalá. Claro, es que un ataque, pero... ¿Y qué haces con Benzema y Vinicius? ¿Caben todos? ¿No caben todos? Una locura, ¿no? No cabrían todos, ¿eh? Ahí os querría ver, ¿eh? ¿A quién quitamos? ¿A Vinicius del 11? ¿A Benzema? ¿A quién? ¿Metes 4 delanteros, 4 atacantes? ¿Viste lo de ese aficionado madridista al cual la poli? Sí, me lo comentó. Sí, me lo comentó.
Eso me parece un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, a Vinicius se le fue la olla realmente y ahí pues la gente también se le fue. Yo qué sé, tío, una multa. Benzema, Mbappé, ¿no? ¿Me pones MP? O me estás queriendo decir que Benzema fijo, ¿no? O sea, que Benzema fijo. ¿Ves? Yo ahora es cuando necesitaba un vaso de agua, pero nada. No ha podido ser, no ha sido posible. Una lástima. Benzema, Haaland, Mbappé, sí. Ahí Vinicius no cabe. O metes solo dos centrocampistas. Media punta. Bueno, de media punta. Pero Vinicius, ¿cómo lo metes ahí? Bueno, hay muchos partidos para todos, sí. Y Vinicius con su edad no va a pedir ser titular indiscutible a día de hoy. Pero cuidado. Lo que os dije de que hay que cuidar a Vinicius si empieza a explotar, ¿no? Si entra Haaland, Mbappé y Benzema, Vinicius no tiene sitio en el 11 titular, a no ser que quieras jugar un 4-2-4 y un falso 4-3-3, con un media punta como Benzema. Bueno, algunos partidos grandes, lo siento, pero te tienes que sentar. Claro, ahí ya, con todo ya, el futuro son Haaland y Mbappé. Ahí ya, Mario, ya nos pensamos lo de Vinicius, Ahí ya te veo un poquito en plan, oye, pues mira, a mí si me traen a Haaland y Mbappé, Vinicius lo siento muchísimo, pero lo primero es lo primero. Lo primero, Haaland y Mbappé. Y estoy de acuerdo contigo, porque es que Haaland y Mbappé son mejores jugadores que Vinicius. Pero Vinicius tiene proyección para ser top 10 de atacantes mundiales. Incluso top 5 si me apuras. Pero Haaland y Mbappé para ser los dos mejores, 3 del mundo. Es otra cosa. Si llegan esos dos y tienes un buen equipo a nivel defensivo, el Madrid puede dominar otra vez Champions. Estoy convencido. Pero bueno, este año hay que ganar un título, La Champions la veo muy difícil. Yo creo que el título que hay que competir es la Liga. Intentar buscar un doblete tipo Liga y Supercopa, por ejemplo. Sería algo realista. Triplete imposible, lo veo. A día de hoy el futuro es Vinicius. Todo depende de esta temporada y que siga así Vinicius. Sí, totalmente, Jeffers, lo firmo. Pero que se siente Karim, no Vinicius. ¡Ah! Que se siente Karim. Ah, bueno, sí, pero tú sientas a Benzema con el nivel que está dando. Si sigue así Vinicius, no hay quien lo siente. Hombre, pues Benzema a día de hoy está por encima de Vinicius, es más importante. Y si están Mbappé y Haaland, pues Mbappé puedes ponerle el lado izquierdo. Sin problema. Pero bueno, oye, que para gustos colores, ya sabéis. Fran, sois muy optimistas. No veo claro ni a Mbappé ni a Haaland, y vosotros veis ambos juntos. Bueno, yo qué sé, yo quiero ser positivo, Fran, me gusta ilusionarme. Y a Mario también. Somos gente que nos gusta ilusionarnos ahí, hombre. Pero vamos, que también los caminos llevan a pensar eso, que tampoco es que nos estemos aquí haciendo pajas mentales. ¿Por qué no siguió Conte en el Inter? Si ganó la Serie A con números espectaculares, pues porque Conte a lo mejor pedía más dinero y si no, pues a descansar, como hace Zidane. Este equipo está para Champions poco a poco, hay que ir. Sí, poco a poco. Fran, y Copa del Rey tampoco iría mal, sí, pero yo la Copa del Rey estoy viendo el nivel del equipo últimamente y le cuesta. Liga y Supercopa me parece realista y me parecía muy buen año para desembarcar en el 2022 con los grandes fichajes. Y tener una sostenibilidad ambiental madridista buena, que luego el ambiente presiona mucho. Pero para partidos importantes tiene más despliegue físico. Sí, pero Benzema define mejor, tiene más gol y tiene más clase. Cada uno tiene sus virtudes. Y Mbappé, obviamente, ese despliegue físico te lo va a dar por banda. Sin ser un jugador específico de banda, pero tirado en esa banda, en la de Vinicius. Yo con Carvajal, Militao, Mendy, Álava competimos con quien sea, Sí. Aunque lo del lateral derecho no me termina. Yo creo que el Madrid el año que viene, fijaos, va a ir a por Koundé. Porque en traspasos realmente no va a invertir mucho. O sea, no va a tener que hacer un pago de 200 millones ni nada así, como lo de Mbappé. Y por ahí yo creo que en defensa podemos reforzar con un Koundé por 60 o 70 millones. A ver, pero Koundé me parece un jugador con errores, pero tiene muchísimas virtudes. Un proyecto de gran central y defensa. Y buen lateral también, que puede ahí trabajar de lateral. Fofana también, del Leicester, ya lo sabéis, ¿no? Que ha dicho que su sueño es jugar en el Real Madrid, y es un tipo con unos credenciales interesantes. Upamecano me gustaba en su momento, ya visteis ayer el nivel que dio, cómo juega ese tío para equipo grande. No me gusta Koundé, dice Fernando. Bueno,
Dejadnos nombres, ¿eh? No solo vamos a hablar de los típicos, algún nombre que os parezca interesante para el Madrid, más desconocido. ¿Quiénes amarían un PSG Real Madrid en cuartos? Yo en la final, Jeffer, yo prefiero al PSG a un partido, no a dos. Yo les quiero en la final. En un partido puede pasar cualquier cosa. Doble partido más difícil. Mario, ha dicho Rummenigge que la tarifa de Alan es fija y Fabricio dijo 75. Bueno, pues otros han negado lo de los 75 millones. Me voy a volver loco con ese tema, ¿eh? Llevo un año escuchando, chicos, que Haaland vale 75. Luego 90. En la cláusula, 90. Y luego, luego vamos a ver cuánto. Me estoy volviendo tarumba con este tema. Ojalá valga 75. Eso que nos ahorramos. Pero luego ya sabéis, si pagamos 75 hay que pagar a Mino Raiola. Eso van a ser 20 millones más, ¿eh? Creo yo. A Mino Raiola hay que pagarle entre 20 y 30 millones, me da a mí. Mino Raiola que va a tope. Mino Raiola ya sabéis que va con todo, ¿eh? No se corta ni un pelo. El tema de los agentes habría que controlarlo, ¿eh? No me parece ni medio normal cómo se ha inflado los pagos a los agentes, tío. ¿Qué tal veis a Quincy AC para el 4? Me parece que es un poco tosco. Quincy AC para el 4. Es más un 5, ¿no? Quincy AC. No le veo para 4. No le veo un 4 para jugar poste alto, poste bajo, las dos cosas bien, dinámico, salir al pick and pop, jugar de otra manera. Yo le veo un jugador más 5, versátil, poderoso en el rebote, muy bueno para la entrada desde línea de 4.70 y machacar, pero por Haaland merece la pena las comisiones. No sale un nuevo así desde... Sí, yo soy de los que pienso que hay que apostar. Lo ideal sería Vinicius sigue así, traer solo a Haaland. No, a Mbappé hay que traerlo, Jeffer. No me... Te voy a decir una palabrota, no me fastidies. Mbappé hay que traerlo, por delante de Haaland hay que traer a Mbappé. Y Haaland, si se le puede traer y hay oportunidad, a por él, a tope. A por los dos. Y a dar un golpe encima de la mesa y decir que estamos aquí. Fran, a mí me gustaba Jeff Brooks en defensa, pero juega Eurocup. Jeff Brooks no sé qué edad tiene, pero me parece un jugador con muy buena muñeca, fuerte, me parece un jugador que penetra bien a canasta, tiene muy buena penetración de derechas y defiende bastante bien, cuerpo a cuerpo. Buen defensa, además. Bastante competitivo. En Unicaja creo que no dio todo. En Italia me gustaba mucho y me parece un buen jugador. Bastante trotamundos. Me parece interesante Jeff Brooks. Yo seguiría sin fichar jugadores de Raiola. Fernando lo tiene claro. A tomar viento. Nada. Nada de Raiola, nada, ¿no? Hombre, con Raiola negociar las comisiones es duro. Pero vamos, puede ser que haya ya algo cerrado, ¿eh? Recordar que estuvieron en la... Perdón, en la casa... En la Ciudad Deportiva del Real Madrid. No sé si quiere decir algo eso, pero yo creo que sí. Algo querrá decir, obviamente. Lo siento, porque me vais aquí comiendo, pero estaba aquí para tener energía. Aunque bueno, ya estamos en la recta final, chicos, de esta horita, como siempre todos los días. Ahí para despertar con una sonrisa madridista, de buen rollo. ¿Juegas al Supermanager del ACB? No, hace muchísimo tiempo que no juego. Jugaba hace muchos años al Supermanager, hace un montón. Pero necesitas tener seguimiento y no tengo tiempo. Jeff Brooks, 72 cumplido. Pues bueno, ahí está. El otro día Duncan Castles dijo que el Chelsea fue a por él, pero tiene un... Claro, si es que... Ahí está lo de Alan, ¿no? Vamos a cerrar con lo de Alan, chicos, pensando en que Alan jugará en el Real Madrid. Pero también pensando en que hoy ganemos, ¿eh? Que creo que hemos dejado el partido en esta horita un poquito de lado, sin más análisis en profundidad. Pero bueno, os veo confiantes, como diría Mourinho. Y nada, a ver qué es lo que pasa. Yo espero que ganemos. Va a haber en el canal, obviamente, postpartido, ¿vale? Haremos un análisis de lo que ha pasado. Esperemos, como digo, con triunfo. Y nada, espero que paséis un buen día, chavales. Pasar un buen día, disfrutar mucho, preparar las palomitas, que yo creo que se va a venir algo bueno. Aunque espero no ser cenizo. Que luego soy cenizo y a lo mejor algunos cabréis. Lo dicho, chicos. Mañana volvemos, ¿vale? Mañana estamos aquí en YouTube. A la 1:30. Estaremos ahí, dándolo todo, como siempre. Nos vemos mañana y como siempre decimos, a la Madrid, chicos. Chao, chao, chao.